Nelson Mendoza says his Venezuelan son tried to migrate to the U.S. legally on January 13th, but was detained at the San Isidro port of entry and deported to El Salvador. My son entered with an appointment. He did not enter illegally. He entered with a CBP-1 appointment. He waited 2 months for that appointment. But somehow, when he went through San Isidro to the immigration offices, they detained him, maybe because of his tattoos. So he stayed there. He never left immigration. He never left the detention center. Mendoza learned of his 37-year-old son, Jean-Claude's deportation to El Salvador thanks to a list of names published by CBS News. He expressed his fear regarding the current state of exception in El Salvador, where he believes human rights are being violated. I feel powerless, but with my legal knowledge, I will do everything for my son and others in that situation. U.S. President Donald Trump invoked the 1798 Alien Enemies Act on March 15th to swiftly deport alleged members of the Venezuelan gang Tren de Aragua. A U.S. district judge temporarily blocked the deportations later that day, following a legal challenge. But the Trump administration allowed 2 planes already in the air to continue to El Salvador, where the U.S. handed 238 Venezuelan men over to Salvadoran authorities to be placed in the country's terrorism confinement center. Por sus malas disposiciones, por sus malas decisiones, señor presidente. Y aquí pues venimos de manera muy clara. Necesitamos libertad a nuestros familiares. 3 años no los hemos visto. No sabemos si los tiene vivos o ya se los comió por eso. ¡Devuélvanos a nuestros familiares vivos! La preocupación que genera en la familia salvadoreña, de las personas detenidas que son inocentes. Parece una situación bastante peligrosa el hecho de que se esté planteando este modelo de represión y de persecución que ha generado consecuencias negativas para toda la población como un modelo a seguir, y que a partir de eso también se estén llegando a acuerdos con otros gobiernos para impulsar una especie de industria carcelaria en donde se están deteniendo personas que ni han sido juzgadas en El Salvador, ni tampoco son salvadoreños y salvadoreñas, ¿verdad? Ni tampoco residían acá. ¿Por qué? Porque usted como que se goza al tener gente presa. ¿Verdad? ¿Cómo es posible de que uno de los acuerdos entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de El Salvador sea que a partir de una recompensa económica se detenga personas que habían sido procesadas en Estados Unidos, o ni siquiera han sido procesadas ellas, sino más bien han sido detenidas de manera arbitraria? Es otro nivel de la política carcelaria y represiva del régimen de excepción, que es un régimen criminal. Nosotros desde el bloque condenamos las acciones arbitrarias llevadas a cabo por el presidente Donald Trump y acompañadas por el presidente de facto Nayib Bukele. Nos parece que es una política de criminalización de la pobreza, que es una política xenofóbica, y que además la aceptación o el ofrecimiento del Estado salvadoreño para este tipo de medidas nos parece que es una subordinación absurda ante la política, vuelvo y repito, criminalizadora de los Estados Unidos. La tortura y muerte de personas bajo la custodia